12:14 del mediodía y vos, yo, Elia y Elie, estamos todos en, ya fue, claro, en Cítrica Radio, escuchando la más maravillosa de las músicas. Che, nos acabamos de hacer una especie de cronología de lo que pasó con el Vacuna Gate. Van a empezar ese tipo de nombres ahora, Vacuna Gate, ese tipo de cositas. Y hay mucha interacción con los oyentes. Quédense porque en el último bloque vamos a estar leyéndolos. Hay Sí. mensajitos en Tan todo lado. ATR. Tan ATR hoy los oyentes Sí. con esto. Se picaron también un poco. Cálmense. Cálmense un poquito. Cálmense un poquito. Están muy Sí, politizados. están muy politizados. Están muy politizados. sarcásticos. Sí, ¿qué pasó, no? Cálmense. ¿Qué pasó? Sí. Siéntense ahora, relájense un poquitito porque vamos a tratar de pensar algo muy complicado. Se viene la entrevista del día de hoy. Alguien que me explique todo esto. Alguien que nos explique todo esto. Todo esto es la inflación, chiquis, el control de precios. Porque recordemos, antes del Vacuna Gate había una gran noticia de la semana y es el avance en el acuerdo de precios y salarios, ¿no? En la creación, que hoy fue recién oficializada, del Consejo Económico y Social. Hoy fue oficializado esto. La idea es desarrollar políticas a largo plazo con el Consejo Económico y Social, pero con el acuerdo de precios y salarios, recuerdan esas reunioncitas que tenía el presidente con empresarios, con sindicalistas, etcétera, menos con pymes, pero bueno, eso es otro tema. What? Esas reuniones eran para tratar de contener algo que es un problema siempre en la Argentina, pero que estamos en un momento jodido porque estamos en una pandemia, crisis económica, salarios que no superan a la inflación y una inflación descontrolada que durante el primer mes del año fue del 5%. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿cómo hacemos? El gobierno estaba avanzando de esta manera, ¿no? Después llegó el Vacuna Gate y nos olvidamos todos. Pero lo importante es ver cómo se hace para controlar la inflación. Y para hablar de estos temas, para pensarlo, buscamos a alguien que sepa. Y esa persona es nada más y nada menos que el economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Ustedes saben que nos referimos seguido a los informes que hace el CESO, como se le dice al Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Vamos a hablar con su economista en jefe, que es Nicolás Pertierra. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido, ya fue, bienvenido a Cítrica. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por comunicarse. No, gracias a vos por atendernos, Nicolás. Nicolás, vamos a arrancar a las trompadas. Vamos a arrancar con a las trompadas para que entiendan todos. Tenemos un público también muy centennial, más allá de comprometido con la realidad centennial. Entonces hay cosas que quizás está bueno que expliquemos. ¿Qué es la inflación? Bueno, el proceso inflacionario tiene que ver la forma en la que se ve, básicamente, es en el aumento constante de los precios. Y cuando nos referimos a los precios, lo que medimos, lo que nos muestra ese índice de inflación, son los precios de varias cosas, algunas no. Podemos aclarar también que no incluye el índice de inflación, que tiene que ver básicamente con una canasta básica, con una canasta de alimentos, pero también de recreación, de transporte, de entretenimiento, de vestimenta, de servicios públicos también, de nafta, de tarifas. Y algo importante para señalar, porque justamente me lo consultaban a raíz de otros informes que hacemos nosotros, Sí. Es lo de los alquileres. Por ejemplo, cuando hablamos de la inflación, no hablamos de lo que es alquileres, por lo menos no está contemplado eso dentro del índice de inflación, Mira. pero nos referimos a eso, a ese proceso que ya lleva casi una década de aumento sostenido con distintos niveles que nosotros denominamos como de inercia inflacionaria, ¿no? Sí. Podemos definir un periodo por ahí entre 2008, 2011 con una inercia del 15 a 20%, después 2011, 2015 con una inercia de 20-25%, y el último periodo que tuvo una inercia 2016-2019 cercana al 40%, ¿no? Digamos, esa fue la herencia en materia inflacionaria del último gobierno de Cambiemos, además de muchas otras, digamos, haber elevado esa inercia desde la cual hay que ir desandando justamente, como la inercia como un auto que viene a una velocidad constante y que hay que ir frenándolo, digamos. Esa velocidad, esa inercia se fue también incrementando en los últimos años. Bien, perfecto. Y está claro. Y además está clarísimo, por ejemplo, para el último año, Sturzenegger, el gobierno de Mauricio Macri había prometido, o había, no prometido, tenía la perspectiva de tener un 10% de inflación para el último año de gestión, tuvieron un 50%, Nicolás. Sí, y además lo que nos dice la inercia es que después de un año como 2019, donde había sido 55% la inflación, y nadie con un diagnóstico realista podría pensar en niveles de inflación del 5 o 10% en pocos años. Me parece que
también algo para aprender y como resultado de ese experimento monetarista tan crudo que fue el de Sturzenegger y después el de Duhovne y Sandleris, los experimentos monetaristas más extremos, digamos, que había dentro de la discusión económica, es eso, que no se va a bajar esta inercia ni subiendo la tasa de interés al 80% como se hizo, Claro. ni congelando en cero la base monetaria, digamos que fue otra de las típicas discusiones entre emisión e inflación, digamos, bueno, no se emitió nada en 2019 y tuvimos ese 55%, digamos. Mirá. Conseguir una baja de esta inercia es un proceso más, de alguna manera, gradual y que tiene que ser sostenido en el tiempo, ¿no? Bien. Me gusta eso que hablaste recién de la emisión. Después te voy a preguntar específicamente eso porque me parece muy interesante porque es la bandera de los liberales. No, la maquinita de imprimir billetes, emisión igual inflación. Y yo creo que no es tan así. Pero es más profunda la cosa. Exacto, ya te lo vamos a preguntar. Ahora quiero que nos expliques, o que le expliques a la gente del otro lado, ¿por qué es tan importante tener controlada la inflación? ¿Por qué es importante controlarla? Bueno, un efecto que se da sobre la actividad económica en general, de la inflación también, es, bueno, la incertidumbre, y con la incertidumbre nos referimos también a con qué plazos nosotros prevemos, organizamos y tomamos nuestras decisiones, ¿no? Una economía que necesita crecer, necesita tener un horizonte para adelante de la toma de decisiones medianamente largo, digamos, ¿no? Se toman decisiones de crear una empresa, de generar una inversión, de contratar gente, no de acá al mes siguiente, sino de a 1, 2, 5 años por lo menos. Entonces, lo que nos hace la inflación es acortarnos mucho y sobre todo cuando no sabemos si el mes que viene o el año que viene vamos a tener un 20, 25, 30 o tal vez nos desayunamos como en los episodios de 2018 y 2019, 45, 55% de inflación. Entonces, es muy difícil poder tomar decisiones. Sí, a nosotros nos pasa que no sabemos muy bien el mes que viene cuánto vamos a tener que destinarle a la comida, porque no sabemos si aumenta un 1, un 2, un 5%, o tal vez hay lo que pasó en los últimos años, sobre todo, un salto devaluatorio que nos cambia la ecuación de los gastos completamente de un mes para el otro. Lo que nos pasa también en nuestra casa, bueno, el nivel general de la economía que necesita cierta previsibilidad, bueno, eso también se va perjudicando con niveles de inflación altos, ¿no? Claro. Y después, obviamente, están otras cosas. Sabemos, por ejemplo, que un problema muy concreto es el de la vivienda, del crédito hipotecario, por ejemplo, ¿no? Para el acceso a la vivienda. Y bueno, la inflación también termina complicando mucho el acceso a cuotas de crédito hipotecario. ¿Cuánto tendrías que pagar de primer cuota? ¿Se te va a 60.000 pesos? No, prefiero pagar un alquiler al que sea la mitad, tiro la plata, pero lo puedo pagar por ahora, digamos, ¿no? Sí, tal cual. ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar desde el gobierno, medidas específicas para, no sé si resolver esta situación, pero apalearla un poco? Bueno, como sugería antes, no hay una sola medida, tiene que, como por ejemplo fue la propuesta del gobierno de Macri, era, bueno, es un problema monetario, lo atacamos con política monetaria en manos del Banco Central únicamente. Entonces, ¿qué hacemos primero? Bueno, subimos la tasa de interés como para que la gente no se vaya al dólar, como para tener un rendimiento positivo, era la lectura de alguna manera. Para que haya tasas de interés positivas y con eso ir desinflando la economía. Bueno, la llevan a no hizo, al 80% no funcionó, pero y después otra alternativa era la de la emisión. Bueno, es un problema directamente asociado a la emisión monetaria. Congelemos la emisión. Bueno, tampoco fue tan lineal. Entonces, me parece que hay, igual, sin embargo, la política económica y la política monetaria en particular, digamos, tiene un rol, ¿no?, en el Banco Central. Diría que es por tres lados el ataque al problema, que, como decíamos, es gradual, complejo y por distintas aristas. Una política, me parece, que es la que comentaba al inicio, que tiene que ver con sentar actores claves como trabajadores organizados en sindicatos, que coincido también que podría ser más amplia, incluir incluso algunos movimientos sociales, sectores empresarios de distintos rubros, de distinto tamaño, algunos asociados al mercado interno, otros asociados al mercado externo porque dependen de exportaciones. Bueno, a esos actores económicos que son bastante clave, orientarlos desde la política en esto, de decir, bueno, las expectativas van por acá,
tengamos un escenario, un contexto donde vayamos poniendo en común estas expectativas y ahí una parte importante la tiene el gobierno, pero bueno, también depende en definitiva de la actitud que terminen teniendo estos actores, digamos, ¿no? Claro. Y algo de este ámbito, digamos, más político, por llamarlo de alguna manera, de encarar el tema inflacionario, que es muy distinto a otros acuerdos que se dieron obviamente hace 40, 50 años, donde antes sentabas un dirigente sindical que tenía una representación ya muy, muy grande, Sí. y un representante del sector empresario, y en esa mesa, digamos, de café podía cerrar un acuerdo social. Hoy vemos que para poder hacer algo parecido tenés que irte al CCK y sentar 60, 80, 100 personas, digamos, una realidad económica que es muy distinta, ¿no? El sector del trabajo, ni hablar, que ya la Confederación General de Trabajo responde en función de los trabajadores registrados, que ya sabemos que son como mucho 2/3. Y dentro de esos 2/3 también hay una enorme gama, ¿no? Total. Pero bueno, para cerrar las estrategias antiinflacionarias, digamos, diría una política de expectativas de mediano y largo plazo, una macroeconómica y otra microeconómica. Macroeconómica básicamente tiene que ver con el rol del Banco Central, con evitar básicamente saltos bruscos de tipo de cambio, ¿no? Porque Claro. algo que vimos es que la inflación se disparó cada vez que se disparó el tipo de cambio. Entonces hay un rol importante ahí de evitar esto. Bueno, también, y en un contexto con el de los controles, a cambiar y aparece, ¿no? En septiembre, octubre, justo antes de la aceleración inflacionaria, la brecha había saltado bastante. Sí. Bueno, tener como un objetivo de política económica de brecha cambiaria, bueno, también es importante. Y lo microeconómico me refiero más a los acuerdos puntuales, de, por ejemplo, el caso del maíz, el caso de las carnes, Sí. algunos programas de precios que sirvan como referencia, no específicamente, digamos, para contener la inflación, pero para evitar algunas veces lo que se llama la dispersión, ¿no? Como es el rol que cumple precios cuidados, digamos, que Claro. una mermelada más o menos yo sepa cuánto tiene que valer, Sí. y que no salga 40 pesos, 60, 80 y 180 en otro lado, porque también pasa eso, ¿no? Claro. Bueno, un poco esas son las tres patas, digamos, una política más sectorial, una macroeconómica y una microeconómica también. Recién, Nicolás, recordemos, estamos hablando con Nicolás Pertierras, el economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Quiero aprovechar esto que recién mencionabas, ¿no? El tipo de cambio, y que esto también influye en que haya inflación o no. ¿Cuánto hay de aumento de precios porque de verdad los insumos cuestan más porque algunos vienen en dólares? ¿Y cuánto hay de especulación detrás de los aumentos de precios por el aumento, por la brecha en el tipo de cambio? Yo creo que no es tanto especulación, sino esta expectativa de que, bueno, ya partimos con una inercia. Ese es el rol de la inercia, Claro. sobre todo, que es tan clave que hay que ir desanclando de a poquito. A mí me tocó trabajar en distintos sectores, por ejemplo, Sí. ¿no? Sector gráfico. Nosotros teníamos algunas discusiones también, teníamos que fijar precios de alguna manera. Sí. Nosotros sabíamos que la inflación más o menos proyectábamos podía ser del 30%. Y ahí cuando vos tenés que fijar precios también decís, bueno, ¿qué hago yo? Espero por decir algo, el 1 de enero y aumento de un 30% los precios, que también eso, digamos, se ve de cara a los clientes con los que trabajas, che, de un mes para el otro me aumentaste 30%, digamos. Claro. Sí. ¿Qué pasó? No, bueno, ¿y cómo te explico? Yo que, bueno, en realidad no te había aumentado los precios en todo el año. Claro. Bueno, ¿qué hacen las empresas para eso? Digamos, van repartiendo aumentos, en 3 meses un 10%, en otros 3 meses otro 10%, y así, ¿no? Esa es la inercia, digamos, lo que va haciendo. Bueno, yo por las dudas preveo que si no me aumentaron, cosa que es muy probable, digamos, que hayan aumentado, me van a estar aumentando en los próximos meses, no sé, el papel, la tinta, lo que fuere. Entonces yo ya voy proyectando esos aumentos. Y así se genera esa inercia que por eso es difícil Claro. de desarmar, porque está muy anclada en las expectativas, digamos. Mucha de la inflación que tenemos hoy se explica por la inflación pasada. Es medio, digamos, circular el argumento, ¿no? Tal Medio cual. tautológico, pero no por eso es menos real y menos efectivo, y es la dificultad de la situación actual. Totalmente. Es como una serpiente mordiéndose la cola a sí misma en un punto, ¿no? Es un poco esa la imagen. Y pienso que
A lo largo de la historia argentina hemos tenido estos momentos. Yo nací en una hiperinflación en el 89 y hubieron muchísimas más. En un momento tuvimos el 1-1, entonces no había este tipo de problema porque había paridad con el dólar. Traía otro tipo de problemas que no vienen al caso, son problemas distintos. Pero después tuvimos también un ciclo que fue muy virtuoso en ese sentido, teniendo inflación y todo, que fue el del gobierno de Néstor Kirchner, por ejemplo, ¿no? Donde había mucha emisión monetaria, pero a la vez las paritarias, etcétera, se cerraba por encima de la inflación, entonces la gente tenía guita en el bolsillo y a pesar de haber guita imprimiéndose, no era un problema tan grave la inflación, porque no se comía el salario de la gente. ¿Cómo se explica, Nicolás, ese proceso que vivimos en esa época de la Argentina? Bueno, ahí lo que falta es, digamos, a dónde va esa emisión y básicamente si termina siendo de alguna manera convalidada por el nivel de actividad, porque Claro. Esa mayor cantidad de dinero que había en circulación periódicamente también se correspondía y se trasladaba también a un incremento de actividad, digamos, que Claro. cuando se tienen ese tipo de decisiones de política monetaria, sobre todo, que es tratar de incidir de alguna manera en la cantidad de dinero, digamos, es muy técnica, pero tampoco es que los bancos centrales pueden decidir perfectamente la cantidad de dinero, digamos, Claro. eso es por ahí alguien que esté más avesado en la discusión monetaria, Sí. lo aclaro por las dudas, pero es, digamos, algo bastante técnico, tampoco pueden decidir exactamente cuál es la cantidad de dinero, Sí. básicamente porque un banco cuando te da un descubierto en cuenta corriente, cuando te da un crédito, insumo, incluso, digamos, muchas herramientas o una chequera, digamos, muchas herramientas que están en disposición de las empresas, digamos, ahí también hay creación de dinero. Pero bueno, más allá de esa digresión, digamos, lo que está por detrás de eso, que vos decías, es, bueno, esa nueva cantidad de dinero puede tener dos caminos por ahí alternativos. Y en Argentina te diría que tres. Uno es los precios, otro es el nivel de actividad y otro es, bueno, un precio particular sería que es el del tipo de cambio, digamos, ¿no? Sí. Esos son los canales a donde puede ir la creación de dinero o el nuevo dinero que se crea. Por eso decimos que puede tener un rol, no es neutral 100% en términos inflacionarios, no es absolutamente gratuito, pero tampoco se puede descartar y ser de alguna manera tan dogmático en creer que eso no impulsa tampoco el nivel de actividad, Claro. ¿no? Digamos, y es lo que hacen básicamente los países centrales para combatir la pandemia. Hoy, ¿qué es lo que le sugiere el Fondo Monetario a esos países? Bueno, gasten y emitan, sostengan la actividad, digamos. Si lo tienen que hacer, la Reserva Federal de Estados Unidos emitió miles y miles de millones de dólares, digamos, Sí. para sostener la actividad en un contexto de pandemia. Por eso es que en ese periodo me parece pasó esto que decíamos, ¿no? Una creación de dinero, pero también que había expectativa de crecimiento, crecía el empleo, crecía el poder adquisitivo y con eso también la expectativa de las empresas de poder ir vendiendo más. Entonces se terminaba convalidando y absorbiendo de alguna manera por el nivel de actividad. Claro, eso fue lo que hizo particular ese periodo de tiempo, ¿no? Total. En materia económica, monetaria, etcétera. Ahora estamos en otro tiempo, claramente. Hemos tenido 4 años de macrismo que han dejado muy golpeada la situación económica del país y financiera, sobre todo financiera. Y en este momento empiezan a surgir, y hace un par de años ya, Nicolás, movimientos como los que se autodenominan libertarios, que muchos de libertario en verdad no tienen, son más que nada liberales tradicionales, pero es como que esta idea llegó renovada en forma de fichas a los jóvenes centennials y millennials interesados por la política y por la economía. ¿Cómo explicás vos o cómo intentás entender vos como economista este fenómeno de estos jóvenes liberales? Bueno, yo lo entiendo sobre todo de una manera que cumple un rol, me parece, en la legitimación incluso, por más que muchas veces la estrategia dice, bueno, nosotros no tenemos nada que ver incluso con el último gobierno del experimento más neoliberal que tuvimos en los últimos 20 años, que fue el gobierno de Macri. Esa estrategia, digamos, de diferenciación es como de alguna manera marcar la cancha y decir, bueno, esto se quedó corto, no tuvo éxito por no haber ido a fondo con ciertas reformas liberales, digamos, ¿no? Claro. Y también como una estrategia de legitimación y correr el centro de la discusión, ¿no? Ubicándose en un extremo muy, muy radical de alguna manera,
con ideas económicas que, bueno, de hecho me tocó discutir con algunos personajes también en medios y sobre esto mismo, la política monetaria, y planteaban, por ejemplo, la necesidad de dolarizar la economía, así, pero sin eufemismos de alguna manera. Claro. Planteaban que la solución para la inflación en la Argentina era la dolarización directamente. Hermoso. Y el rol que tienen políticamente me parece es ese, por un lado, correr el centro de la discusión y dejar de alguna manera como una opción más de centro, un experimento muy neoliberal también que fue el de Macri, como para darle también de alguna manera más legitimidad, y siempre aparece, ¿no? Incluso en la elección de 2003, el que tenía ese discurso de el menemismo no fue suficiente en sus transformaciones era Ricardo López Murphy, ¿no? Y está bastante reciclado en algunos de estos ámbitos, pero siempre aparece algún jugador, a pesar de haber tenido la crisis más tremenda en términos sociales, como fue la del 2001, con 50% de pobreza, una indigencia tremenda. Bueno, por ahí los centennials, hay muchos documentos, digamos, que era realmente una Argentina destruida por el piso. Después de eso, incluso había algunos que sostenían que no había sido suficiente. Bueno, siempre aparecen, digamos, estos actores, ¿no? Como para tratar de legitimar en parte el proceso anterior. Y volviendo a la discusión de la dolarización, yo lo que planteaba era, bueno, pero fíjate lo que hubiese sido un banco central tan atado de manos, básicamente, que no tenga esta herramienta, digamos, del financiamiento, que el Tesoro, el gobierno nacional no se pueda financiar con el Banco Central en un contexto como la pandemia. O sea, no hubiésemos tenido ni media de las políticas sociales que hubiésemos tenido, ni ATP, ni IFE, ni tarjeta alimentar. Total. La única salida hubiese sido endeudarse en el mercado externo en dólares a tasas altas, digamos, que no decide el país. Claro. Sobre todo eso, que altísimas y que no decide el país, digamos. Exacto. Porque dependés de a cuánto te quieran prestar. Y eso no es una variable que vos puedas controlar, digamos. Claro. Ahí es una pérdida de soberanía, autonomía total, digamos. Y en escenarios graves y excepcionales como la pandemia, me parece que se ve lo costoso que sería tener algunas de esas políticas a veces tan extremas que se piensan, digamos, en un papel y te dicen, no, en términos de precios sería excelente, no hay margen para la inflación. Ah, perfecto. Y con el equilibrio social, digamos, de alguna manera, ¿qué hacemos? Porque también nos tenemos que preocupar por eso. Claro, ¿no? Bueno, muy interesante la charla, tremenda charla con Nicolás Pertierra, economista jefe, se nota, el que sabe, sabe, y el que no, llama a los que saben y le preguntan, como hacemos nosotros. Exacto. Y escucha atentamente. Me interesaba mucho saber qué pensaba sobre los llamados pubertarios, ¿no? Y este discurso renovado, pero que no deja de ser liberal, el liberal mismo clásico, ¿no? Yo no sé que si tienen alguna propuesta distinta, me parece que no, es lo más liberal que hay, Nicolás, no es nuevo. Sí, y muy dogmático me parece también, asociado también en experimentos que también hubo, ¿no? Digamos. Sí, claro. Y mucho circo también, ¿no? Porque digo que uno de los principales exponentes sea un tipo como Milei, que es circo, que todo el tiempo estás, que es muy showman y de repente te aparece también de la mano del Presto, que también es puro show. Es como, son show en algún punto. Todo lo que plantean, del modo en que lo plantean, los medios que utilizan para hacerlo, es, ¿no? Como medio pan y circo también. Sí, con soluciones que eran muy inmediatas, porque en esta discusión lo que se me planteaba era, bueno, la inflación se termina el mes que viene. Ah, bárbaro. Y de repente, mirá, qué loco. Nosotros todos teníamos una solución para el problema más constante de la Argentina en los últimos 15 años y no la teníamos. Y me parece que es importante también explicar, porque es estas consecuencias, digamos, ¿no? Te quedás atado de pies y manos ante una pandemia, ante cualquier cosa. Claro. Y que pueda venir del mundo de afuera, y una pérdida de autonomía y soberanía de los estados absoluta, digamos. Un costo me parece demasiado alto, ¿no? Sin duda, Nicolás. Bueno, te agradecemos muchísimo por esta charla, por haberte tomado el tiempito de hablar con nosotros, de responder nuestras preguntas. Ha sido un gustazo. Nosotros siempre estamos atentos a todos los laburos que hacen en el CESO. Así que, de paso, ya que estamos, te agradecemos por eso también, Nicolás. Te mandamos un abrazo enorme. Seguramente prontito te estaremos volviendo a molestar. Perfecto, muchas gracias a ustedes y buenos días y gracias por el tiempo. A vos, Nicolás Pertierra, economista jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Hablamos de acuerdo de precios y salarios, de cómo controlar la inflación, de si se sostiene o no se sostiene por algún lado el discurso de los pubertarios y nada, la verdad,
como siempre, muy interesante todo lo que viene del CESO, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.